antilavadodedinero.com. Conversamos el día de hoy con José Antonio Arbulú, especialista de Perú en delitos financieros y lavado de dinero. Primero que nada, señor José Antonio, quisiera puntualizar cómo se han comportado este tipo de fraudes durante la pandemia del coronavirus. Bueno, en realidad el comportamiento ha sido de bastante expectativa, ¿no? De parte de ellos, digamos, de los bandidos, ¿no? Pero también con bastante preocupación por parte de las empresas y compañías que están obligadas a evitar ser víctimas de estos delitos financieros. Por ejemplo, en el caso de los bancos y financieras, estas entidades, si bien es cierto, han seguido operando desde el 16 de marzo del 2020, cuando empezó justamente aquí la cuarentena. Sin embargo, la colocación de productos y servicios se menguó, se restringió, disminuyó, ¿no? Y como que pronto, ¿no?, está comenzando a levantarse, ¿de acuerdo? Entonces, esa necesidad que tienen ellos precisamente de poder volver al estado anterior de la pandemia en cuanto a ingresos, en cuanto a beneficios, puede originar, ¿no?, que esos controles para prevenir esos ilícitos financieros se relajen. Y en ese sentido, ¿no?, pueda, digamos, los delincuentes aprovecharse de este escenario de necesidad de esas instituciones para poder legitimar fondos, para poder incurrir en fraudes, para poder suplantar identidad, por ejemplo, de los clientes, ¿no? Y también tenemos el otro grupo de compañías que estuvieron paralizadas desde que empezó la cuarentena aquí en el Perú. No me refiero, por ejemplo, al sector no financiero, el sector real, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, debo señalar, por ejemplo, de que estas actividades, si bien es cierto, estuvieron paralizadas, hoy que ya se retomó, ¿no?, en gran medida, ¿no?, estas actividades económicas de estos negocios, ¿no?, están a la espera de captar recursos precisamente para que su negocio sea sostenible y siga funcionando. Entonces, ahí también podemos hablar de un escenario en el cual, ¿no?, estos controles, estas medidas que ya lo tenían, no puedan de alguna manera, digamos, relajarse, ¿no?, para poder captar fondos y seguir operando. Entonces, es un riesgo bastante importante. Ahora, por el lado de los delitos, por ejemplo, informáticos, ¿no?, ese tipo de delitos sí ha estado, digamos, vigente, ¿no?, en la medida de que fue la tecnología a la cual se tuvo que recurrir, especialmente aquellas entidades financieras, aquellas cooperativas o aquellos negocios que estaban justamente operando para poder colocar sus productos y sus servicios. Entonces, en ese sentido, fueron estos los que trataron de suplantar identidad, trataron de agenciarse de esos productos, de estos fondos, ¿no?, para poder beneficiarse de manera ilegal, ¿no? Entonces hay varios escenarios que justamente son los que estamos analizando. ¿Se tiene conocimiento, por ejemplo, en el caso de Perú, de cuánto dinero pierden las empresas, a grosso modo, por este tipo de fraudes? Bueno, en realidad, internamente, un dato exacto no te puedo señalar, sí. ¿Un estimado? Un estimado, yo calculo que deben ser aproximadamente unos un medio millón de soles aproximadamente, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las principales medidas que toman este tipo de empresas, por ejemplo, en un escenario como el actual, como el de pandemia que tenemos en este momento? Bueno, eso depende, ¿no? Las medidas que deberían, en todo caso, adoptar son medidas, digamos, objetivas, imparciales, independientes, en cuanto a las áreas encargadas justamente de este control, ¿no? Sin que haya, por ejemplo, ningún tipo de intromisiones de parte de los de arriba, de parte de la alta gerencia, ¿no? Tratando de alguna forma también, digamos, manejar la presión de los comerciales, de la área comercial, que busca a todo modo, no a toda costa, colocar justamente la venta, el producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que también la labor debe afianzarse un poco más en lo que corresponde al monitoreo. Porque claro, tú lo identificas, analizas tu información, la evalúas, das el visto bueno, pasa el cliente, ex ya de tu compañía cliente, ¿no? Pero después, ¿qué hace?
Habría que ver cuántos montos mueven la cuenta, por ejemplo, cuántos productos adquiere en estas circunstancias en las cuales tienes o has tenido 3 meses en los cuales no has generado dinero, no has generado recursos. Entonces, habría que ver en qué medida esas personas que hacen operaciones hoy, ¿no? De dónde sacaron esa plata, cómo es que hicieron para poder agenciarse de ese dinero y hacer operaciones contigo en tanto empresa, en tanto compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que un poco quizás implementar unos controles tipo monitoreo para poder específicos, ¿no? Para poder un poco salir de dudas en caso que haya habido un aprovechamiento ilegal por parte de estas personas. Por ejemplo, en el caso, no entra en financiero como tal, pero también hemos visto delitos en el caso de las estafas a los seguros o de los fraudes a los seguros con respecto a la pandemia. Hacia la parte de banca, hacia la parte financiera, ¿cómo se traduce esto? ¿También se han visto ese tipo de fraudes o ese tipo de intentos de fraude a las entidades bancarias? Bueno, en realidad te cuento, aquí en el Perú hubo un programa de colocación de bonos en principio para personas naturales, para ciudadanos, ¿no? Y también hubo un programa de otorgamiento de créditos para empresas, ¿de acuerdo? Entonces, en uno y otro caso han habido, digamos, un abuso por parte no de funcionarios, ¿no? Del gobierno, sino básicamente de las personas que buscaban beneficiarse con este bono, en caso de las personas físicas o naturales, ¿no? Haciéndose pasar por personas que no son realmente los beneficiarios o no necesitándolo, asumieron justamente que sí lo eran y presentaron toda la solicitud y al final fueron beneficiados con ello. Y también tenemos por otro lado el tema de los bancos y las financieras, ¿no? A través de la canalización que se hizo a través de esas entidades, de los créditos a las pequeñas y microempresas, y bueno, y también las grandes empresas, ¿no? Entonces, aquí lo que hubo fue ya más un error, pienso yo, o una dejadez, pienso yo, de parte de los bancos, ¿no? Aquí en el país. ¿Por qué? Porque existieron bancos que otorgaron créditos, correcto, a personas jurídicas o a compañías que hoy por hoy están siendo investigadas por la Comisión de Delitos Graves. Me refiero, por ejemplo, a delitos contra la administración pública, delitos, por ejemplo, de lavado de activos, ¿no? Y que son parte de investigaciones o de mega investigaciones de mega casos, ¿no? Como, por ejemplo, aquellos que están vinculados al caso de Odebrecht aquí en el Perú, ¿no? Entonces, no es posible que estos bancos no sabemos qué debida diligencia han aplicado para poder prestar plata a estos señores que ellos saben que están investigados. ¿Por qué? Porque los bancos aquí en el país reciben constantemente requerimientos de información por parte de las autoridades de persecución del delito, como son, por ejemplo, el Ministerio Público puntualmente, ¿no? En la cual se les informa justamente de quiénes son los que están investigados por tales delitos, y más aún, ¿no? En casos tan grandes como el que te comento, ¿no? Entonces, aquí había que ver cómo fue su debida diligencia y eso es precisamente lo que ha generado que haya investigaciones ya justamente, o más que investigaciones, preocupaciones, ¿no? Y de cara a una posible formalización de una investigación por parte, por ejemplo, del Congreso de la República, por parte, por ejemplo, de la Procuraduría, ¿no es cierto? Y por parte incluso de la propia SBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Banca y Seguros de aquí en el país. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que ahí hubo un problema de control muy grande, ¿no? Y que vamos a ver en qué termina esa historia, ¿no? ¿Cuál es la mayor preocupación precisamente para la banca en el caso del Perú, en este englobe, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y bueno, y por supuesto en Perú? Bueno, desde el punto de vista de los fraudes y de cumplimiento, que es un poco, ¿no? Que engloba también a estos delitos, ¿no? La preocupación es que si es que, por ejemplo, antes de la pandemia se buscó o se tenía previsto incrementar personal, ¿no? Para el área de cumplimiento, o de repente adquirir tecnologías para el área de cumplimiento, hoy por hoy, cuando los ingresos de esas entidades se han visto mermadas, obviamente eso va a tener que esperar, ¿de acuerdo? La empresa, el banco ya no va a contratar personal, más aún cuando hoy se está decidiendo, se está debatiendo, se está evaluando la posibilidad de incluso disminuir sueldos en el personal, además de despedir a algunos que ya no serían necesarios y que en realidad son muchos, ¿no?
Entonces, tenemos por un lado eso, ¿no? Y tenemos por otro lado que las empresas están buscando también aminorar gastos, ¿no? Y quieras o no, cumplimiento es una de las áreas en las cuales, como no genera, digamos, directamente beneficios como los comerciales y los de crédito, por ejemplo, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, son ahí donde se mira para poder justamente evitar ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, hay un impacto notable, pienso yo, en lo que es cumplimiento a nivel de banco y financieras, y peor aún en el sector real, ¿no? Si alguna vez, por ejemplo, una casa de cambio, ¿no? O por ejemplo, una inmobiliaria, ¿no? Una constructora pensó en contratar justamente personal, trabajadores para sus áreas de cumplimiento, ¿no? Hoy en día eso se ha dejado de lado de manera indefinida, ¿no? Porque no se sabe en cuántos meses, en cuánto tiempo se va a poder recuperar ese negocio para poder continuar y poder, digamos, hacer las inversiones que necesitan también para esta área de cumplimiento, ¿no? Son en realidad varias cosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso para la banca para evitar este tipo de fraudes y más en un contexto como el actual? Bueno, en primer lugar, la primera recomendación que haría es que a pesar de que se necesiten recursos y se necesiten captar más clientes, ¿no? A pesar de ello hay que seguir siendo objetivos, hay que seguir siendo imparciales, hay que seguir aplicando los controles que existen, ¿no? Hay que evitar, ¿no? Especialmente para los de arriba, entrometerse en las funciones, en las labores de cumplimiento. ¿Correcto? Esa es una de las recomendaciones más importantes que yo haría. Lo otro es, si bien es cierto, el cumplimiento como área puede, de alguna forma, pues, tener la camiseta puesta del banco o de la entidad financiera, no por ello significa que va a relajar justamente su nivel de criticidad o su nivel de análisis en un caso puntual. ¿Correcto? Si una persona no tenemos que estar siendo investigada, si una persona tenemos que los fondos no son tan claros en el sentido de la legalidad respectiva, entonces lo mejor será simplemente dejarla de lado y evitar tener problemas a futuro con las autoridades.